Vamos a hablar de dos productos financieros, que no necesariamente bancarios, perdón, que permiten esa complementariedad en la financiación, ¿no? Y sin más dilación voy a compartir la pantalla. Un último apuntamento para todas as persoas que nos están seguindo, recordarlles que teñen a súa disposición o apartado de preguntas e respostas, polo tanto, calquera dúbida, calquera cuestión sobre a presentación que imos ver esta mañá, pois poden trasladarnos por aí a súa mensaxe, cando rematemos coa presentación, pois daremos resposta a calquera cuestión sobre a que necesiten profundizar. Muy bien, gracias. Arrancamos entonces con la breve exposición de estas dos herramientas de financiación. Empezando con la explicación del programa, la aclaración del programa de IGAPE Responde. IGAPE Responde es una iniciativa de Asunción de Galicia a través de IGAPE que pone en marcha un servicio de asesoramiento gratuito, ágil, rápido, con 3 niveles de actuación. El primer nivel de actuación viene a ser una consulta rápida, telefónica, que se recibe a través de la plataforma de IGAPE Responde, o bien a través de las consultas telefónicas que se realice directamente a IGAPE, y donde un experto en diferentes ámbitos, ya sea de operaciones, ya sea de financiación, ya sea de gestión de negocio, general o de personas, atiende las consultas que puedan surgir a empresarios, empresarias, autónomos y autónomas. El segundo nivel de servicio es el desarrollo de unas medidas, veremos un poco más en detalle a continuación, que consiste en la prestación de asesoramiento y consultoría, también gratuita, con una duración de hasta 25 horas, distribuidas en un plazo razonable, unas 4 semanas de ejecución, y también con estas perspectivas o ámbitos, que son medidas generales, en operaciones, financiación en negocio y personas. Y por último encontramos una línea de servicio, que sería Reacciona, donde al final entramos en un servicio de consultoría mucho más amplio y que está cofinanciado, cubierto por fondos FEDER, hasta un 90% de su servicio. Las solicitudes, como os decía, se reciben o bien directamente a través de los técnicos de IGAPE, telefónicamente, o bien a través de la plataforma, y llegan a los coordinadores de cada ámbito, que directamente contactarán con la empresa o con el empresario o empresaria para analizar perdón, las consultas, las dudas que puedan tener sobre diferentes problemáticas de la actualidad, ¿no? Es posible que también puedan asignar o participar nuevos expertos para desarrollar servicios en temas concretos, como pueden ser el financiero, puede ser fiscalidad, o puede ser negociación bancaria, o herramientas de planificación de tesorería, o negociación, revisión de contratos mercantiles, ¿no? Por lo tanto, estas líneas de consulta rápida trabajan diferentes ámbitos de actuación en operaciones, en negocio, en personal y en financiamiento, donde trabaja sobre 4 puntos principales: la planificación de deudas comerciales, la planificación, la gestión de deudas fiscales, la financiación bancaria y la gestión de avales, y la gestión de cobros y liquidez de operaciones de carácter comercial. Cuando estas consultas de más o menos 2-3 horas de servicio sean insuficientes, asignaríamos también de manera gratuita una consultoría asociada a un concepto de medidas. En el ámbito financiero hay 4 medidas específicas, como mencionaba antes: la replanificación de deudas comerciales, donde se trabaja sobre acciones para generar liquidez, elaborar una herramienta de tesorería que permita planificar y anticiparse a los problemas de tesorería, medidas no necesarias para gestionar la tesorería en próximos meses, para poder incluso posteriormente negociar con una entidad bancaria y saber qué necesidades realmente tenemos, en qué periodos tenemos, si es un negocio con una estacionalidad importante, o se me ha caído las ventas, o tengo que afrontar unos pagos y en qué meses concretos, de cuánto estaríamos hablando y demás, ¿no? Negociación con proveedores, negociaciones con acreedores y la gestión, por tanto, predictiva de las deudas comerciales. El objetivo principal es afrontar en el corto y en el medio plazo las deudas de la empresa. La segunda gran medida hace referencia a la gestión fiscal, ¿no? Desde la negociación con la agencia tributaria o la seguridad social sobre posibles embargos, reclamaciones, ejecutivos, deudas, ver opciones de presentación de garantías, aplazamientos, planes de pago, alegaciones y toda aquella problemática que la empresa tiene frente a la administración desde un punto de vista tributario, ¿no? De manera que el efecto financiero de la tributación, que en algún caso hemos hablado incluso en una webinar, sea gestionado de la mejor manera posible.
La tercera gran línea de trabajo, en la medida 3, sería financiamiento bancario y gestión de avales, negociación o reestructuración de deuda bancaria, búsqueda de financiación complementaria, revisión de productos bancarios, revisión de ese pool bancario, mejora o gestión de condiciones de financiación, sobre todo para atender a los compromisos de pago, para tener un soporte financiero, para buscar una financiación adecuada a la inversión o al CAPEX que la empresa necesite, y por tanto que hay un equilibrio entre la financiación, el endeudamiento y las inversiones necesarias y la capacidad de generación de liquidez para afrontar esos compromisos de pago frente a las entidades bancarias. Y por último, la última medida hace referencia a la gestión de cobro frente a nuestros clientes. Cómo podemos optimizar o convertir en liquidez nuestra presencia en el mercado, nuestra cartera, nuestra facturación, nuestros contratos, cómo podemos mejorar las condiciones de cobro, cómo podemos diseñar o acostumbrarnos a manejar herramientas para la planificación de corto plazo de tesorería por la parte de generación de cobros derivados de los ingresos ordinarios de la actividad. Es decir, cómo coordinar o mejorar la generación de tesorería ordinaria, orgánica de la actividad. Y por último nivel, como decíamos, es el de Reacciona. Reacciona, que está bajo el ámbito de KPI Responde, y que es un servicio mucho más profundo, donde hay un servicio mucho más completo, que cubre, por supuesto, negociación bancaria, también análisis de costes, reestructuración, revisión de procedimientos internos en la parte administrativa, formación del equipo de dirección, incluso del equipo administrativo de la empresa, valoración de la empresa para venta, revisión fiscal, revisión contable, análisis financiero sectorial. Es decir, es un trabajo mucho más profundo, es un trabajo de consultoría que puede llegar hasta 100 horas de servicio, con una ejecución muy flexible. Sabemos los problemas de las reuniones presenciales, se adapta a las características y disponibilidad de la empresa para ejecutarlo, y donde lleva a cabo el agente colaborador a su estrategia. Y sin más dilación, entramos a analizar estas dos herramientas de financiación que entendemos como complementarias porque son productos financieros que nos permiten resolver problemas de inversión, esencialmente, diferentes a un préstamo o a una póliza de crédito, y que tienen el componente o característica de la especialización. La primera recomendación que tendremos a facilitaros es que cuando nos encontremos ante la necesidad de comprar una máquina, un inmueble, un ordenador o cualquier otra cosa, pensemos si algún producto específico, un producto de financiación específica, de carácter complementario, pudiera encajar en mi pool bancario. Bueno, ¿y qué son estos renting y los leasing? ¿Cómo funcionan y qué diferencias hay? En ocasiones, cuando voy a comprar una furgoneta o una máquina o incluso un inmueble, no sé muy bien si casarían estos productos o no, y qué ventajas e inconvenientes tiene la elección de uno y de otro, ¿no? Hoy vamos a ver cómo funciona esencialmente. Empezamos con el leasing. Bueno, el leasing es un sistema de arrendamiento de bienes, esencialmente de equipo, como coches, maquinarias, incluso inmuebles, mediante un contrato con una entidad financiera. Tiene que ser una entidad financiera. Hay unos avales que se presentan en el Banco de España y, por tanto, tiene la característica de entidad financiera. Y es un contrato en el que se prevé la opción de compra, al finalizar los pagos acordados, preestablecidos, durante la vida del contrato. Esa opción de compra, que es obligatorio que aparezca en el contrato si es un contrato de leasing, pero no es obligatorio aceptarla, suele ser una última cuota, en el caso de los bienes muebles, como las máquinas o los vehículos, y puede ser o debe ser un importe que no supere el 15% en el caso de un leasing inmobiliario. Otra gran duda es si el leasing, como producto de financiación específico, me consume CIRBE. La respuesta es sí, consume CIRBE. Es decir, cuando consulten mi endeudamiento como empresa, va a aparecer el CIRBE, efectivamente. Y además tiene que estar registrado en balance, tiene que estar registrado en deuda corporativa. Es decir, yo en mi activo tendré que incorporar el valor del bien que estoy adquiriendo, o presuntamente voy a adquirir mediante el modelo de leasing, y tiene que tener su reflejo en el pasivo por la deuda. Tiene la característica de su flexibilidad en cuanto a que se pueden adelantar pagos y eso supondría reducir cuotas, obviamente, y reducir su coste financiero.
¿Se puede cancelar de manera definitiva? Sí, pero suele tener una penalización que va de un 1, incluso un 2%. Aquí mira el contrato. Y es la opción ideal si yo tengo claro que el inmueble, si en la máquina, me la voy a quedar después de X cuotas, después de X años. El leasing financiero no es un leasing operativo. No tiene nada que ver, aunque empiecen con la misma clave. El leasing operativo no es más que un alquiler. La característica esencial es que el leasing operativo lo realizan los fabricantes de las máquinas. Entonces, yo he comprado por leasing, pero no ha intervenido una entidad bancaria. Directamente lo ha hecho pues, el fabricante de las máquinas. Pero eso técnicamente no es un leasing operativo, por tanto, en realidad es un alquiler donde puede acordarse un valor con valor final, como cuota final, para adquirirlo, pero no es una figura a leasing como arrendamiento financiero. Aquí me gustaría aclarar un tipo de financiación, que es la de leaseback. El leaseback, donde normalmente tengo problemas de liquidez, tengo un inmueble, pero el inmueble lo necesito. Si lo vendo, me quedo sin inmueble, y sin inmueble o sin nave no puedo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Instrumento un leaseback normalmente con una entidad bancaria. ¿Cómo funciona? Yo le vendo el inmueble, le vendo la nave al banco y el banco me lo alquila. Y la última cuota que yo pago al banco me permite recuperar el valor del bien. Evidentemente, hay un beneficio para el comprador, banco, y posteriormente arrendador, los intereses que se trasladan. Y yo, por otra parte, como empresa, consigo liquidez de corto, no pierdo la disponibilidad del inmueble y tampoco tiene un reflejo de vaciamiento patrimonial y mercantil. Me explico. Una vez que yo realizo la venta y lo vuelvo a alquilar, es cierto que la titularidad pasa a ser del comprador, pero no menos cierto que se realiza con el objetivo de volver a comprarlo. Por tanto, la contabilidad permite que el activo permanezca en balance, por tanto no se merma el patrimonio empresarial. Si es cierto que, de igual forma, entra liquidez en la empresa y tendrá su contraprestación en el pasivo con la deuda, incluidos los intereses que se van generando. Esa carga financiera se va a trasladar por criterio de vengo a lo largo de la vida útil de la operación, del leaseback, y me irá a cuenta de resultados, obviamente, ¿no? Una financiación con una garantía de recompra. Por otra parte, la amortización del inmueble voy a seguir realizándola en mi contabilidad. Yo, como primer titular, vendedor y, posteriormente, arrendatario. Como si nunca se hubiera producido esa venta. Es una figura específica, pero en la memoria tenemos que especificar que este inmueble está sujeto a una operación de leaseback por los plazos determinados. ¿Y el renting? ¿Qué es el renting? Bueno, el renting es un sistema de arrendamiento de bienes a largo plazo y supone una buena opción de financiación, porque en realidad cubre otras partidas como la instalación, como el seguro, como reparaciones, como incluso la retirada de los equipos, y lo que hago es linealizar el coste de estas partidas adicionales de actividad. No permite adquirir el bien, por tanto, es una fórmula de financiación para compra de bienes que estén vinculados a renovación tecnológica, a innovación tecnológica, y por tanto, yo tengo claro que no me los voy a quedar. Son, por ejemplo, aplicables a máquinas cuya tecnología cae en obsolescencia con cierta frecuencia, y entonces sé que a los 2-3 años mi máquina voy a tener que renovarla y por tanto, como no me la voy a quedar, no me interesa un leasing. Me interesa estar siempre a la última, me interesa tener máquinas de primer nivel, de alta tecnología, y sabiendo que voy a tener que renovar estas máquinas a la finalización del contrato, que no puede superar la vida útil de la máquina. Es la opción ideal cuando tengo claro la necesidad de renovación tecnológica, y hay que tener en cuenta que no es una operación financiera. Aunque me financie, no es una operación financiera. En realidad es un alquiler. Por tanto, no se contabiliza en el pasivo de la deuda, ni se incorpora en activo el bien. No se recoge como una deuda, por tanto, deuda corporativa. Tampoco sirve. Por tanto, es una alternativa interesante cuando yo tengo poco crédito bancario y tengo poca liquidez y, por tanto, tengo que mirarme mucho cómo quiero consumir el crédito asignado del CIRBE. Son, por tanto, operaciones de financiación que están fuera de balance y que no penalizan la deuda de mi empresa.
¿Y qué puedo comprar por renting y por leasing? Pues puedo financiar, perdón, más que comprar, financiar. Solo por leasing compraría. Financiar, pues bienes de equipo, industriales, unidades industriales, instalaciones, mobiliario, equipos, maquinaria, equipos tecnológicos, una amplitud de bienes, tanto inmuebles como muebles. Un aspecto importante a tener en cuenta es la fiscalidad. La fiscalidad. No quiero entrar en demasiada fiscalidad, pero sí comenzar algunos puntos importantes. En el leasing yo puedo deducirme el 100% de los intereses generados en cada cuota, así como el importe del valor de compra del bien. Incluso me admite Hacienda una aceleración, como pyme o un micro pyme, multiplicando por 2 o por 3 incluso, la deducibilidad, por lo tanto, anticipo el gasto. No significa que me vaya a deducir más, significa que anticipo el gasto por amortización y lo acelero. Entonces, si yo preveo unos años con unos buenos resultados, voy a anticipar este gasto y voy a diferir el pago del impuesto. Es una gran ventaja. Pero para cumplir estas opciones de deducibilidad, tengo que tener en cuenta estos puntos. Primero, tienen que ser bienes, obviamente, adquiridos y dedicados y justificar. Están dedicados a la vida empresarial del arrendatario. No me vale un vehículo que yo pueda decir que es un bien de alta gama, que utilizo para, a modo de representación y que no sea estrictamente necesario en la actividad. Me la estoy jugando y tiene una difícil defensa. Difícil defensa en el caso de una comprobación. 2. Tiene que incluirse en el contrato una opción de compra. Si no aparece opción de compra, no es leasing. Si es leasing, no tiene esta deducibilidad fiscal. 3. Las cuotas correspondientes a la recuperación del coste deben ser constantes o crecientes. ¿Esto qué es? El tipo de préstamo. Estamos hablando que cuando la cuota que yo amortizo del bien, por tanto, que adquiero, es constante, estamos ante un método italiano, y si es creciente es un método francés. Cualquier otro tipo de método cuadro de amortización quedaría fuera del concepto de leasing y por tanto quedaría fuera de la deducibilidad. Esto es importante, hay que revisarlo. Cuando yo pido el cuadro de amortización o de las cuotas de pago del leasing, tengo que asegurarme que en realidad estoy en estos métodos. Y por último, contratos de 10 años mínimo para inmuebles y 2 para bienes muebles. Si no se cumplen estos mínimos, tampoco es una modalidad leasing y tampoco podríamos acogernos a esta deducibilidad. Respecto al renting, pues el renting son gastos de actividad, son gastos de arrendamientos y es 100% deducible. 100% deducible. Porque obviamente son gastos de mantenimiento, son gastos de alquileres, son gastos de seguros y todo ello tiene, son cuotas que yo pago todos los meses, pero son 100% deducibles y van a nuestra cuenta de resultados. No permite una amortización acelerada, no da juego porque en realidad no hay una compra por medio, sino un uso que sí tenemos en el leasing. Bueno, ¿y cuál elijo? Pues evidentemente hay que estar al coste concreto de cada uno de ellos, porque el leasing hay un tipo de interés que es variable y porque ese tipo va a hacer que mis cuotas sean mayores o menores, pero por término general son dos opciones que a mí me permiten adquirir un inmueble, adquirir un bien, en el caso del leasing, o usar un bien que tendré que renovar con frecuencia, en el caso del renting, sin entrar en un desembolso importante. Y además otra cosa, distribuyo el pago del IVA, porque al pagar con cuotas, yo no afronto el IVA al inicio de la operación, sino cuota a cuota, mes a mes, conforme pague las cuotas de leasing o las cuotas de renta. Voy a hablar de ventajas de cada uno de ellos y, por tanto, ver cuál sería el que mejor encaja en una operación concreta. En el caso del leasing, ¿qué ventajas tiene? Amortización acelerada de 2 o 3, multiplico por 2 o por 3, lo cual me interesa sobre todo en los años donde yo creo que voy a generar muchos beneficios. Es una buena fórmula para un autónomo, una autónoma, para adquirir activos que tengan un peso importante en la organización y yo no tengo liquidez. Y tengo dificultad para acceder a préstamos. De igual manera también es interesante para distribuir, como decía, el pago del IVA. Suelen ser menores cuotas, hay que estar al tipo de interés, obviamente, y financia el 100% de la inversión. Por tanto, no tengo que aportar de inicio una inversión potente. No suele precisar una fianza, una garantía adicional. Por tanto, es bastante más accesible. En el caso del renting, tiene la ventaja de que no consume sirve. Por tanto, si yo tengo un elevado endeudamiento, pues me interesará utilizar renting para no seguir consumiendo sirve. Es 100% deducible
tiene la ventaja de que se puede renovar al final del contrato con otro bien, con una mejor tecnología o actualizada. Te permite, sobre todo al principio, una mejor planificación del gasto de partidas que no van a ser una sorpresa, sino que tengo linealizadas a lo largo del ejercicio. Puede ser más barato que contratar un seguro, un mantenimiento, etcétera, aparte de la compra del bien, ¿no? Es una operación financiera, por tanto, no hay deuda corporativa, por tanto, no penaliza mi endeudamiento, mi fondo de maniobra, mi balance. Y tengo un control más distribuido a la hora de planificar mi tesorería. O sea, las ventajas de cada uno de ellos. Y ahora, recomendaciones. ¿Cuándo usaría uno o cuándo usaría otro? Que, por supuesto, tenemos que estar en el caso concreto y ver en el caso del leasing, el tipo de interés que condiciona el esfuerzo financiero mensual que tengo que realizar. ¿Cuándo me podría ir al leasing? Pues si no tengo mucha liquidez, porque los pagos los distribuyo y puedo adquirir un bien de manera muy suave. Incluso lo estoy distribuyendo el IVA. Fijaos que yo no pago el IVA de inicio, sino pago cuota a cuota. Permite afrontar inversiones elevadas que me quiero quedar, que necesito, que no voy a sustituir a los 4 años. Es una forma de distribuir o gestionar los beneficios difiriendo el pago, porque anticipo el gasto de amortización. Recordad que las amortizaciones tienen una función financiera, que es la de renovación del activo, pero tiene una vertiente de gestión fiscal, que sería la de diferir o anticipar tributación. Son diferencias temporarias, por tanto, no excluye su tributación, no voy a pagar los impuestos, pero sí voy a jugar, y Hacienda me permite, con el valor de depreciación, que sería esa amortización dotada cada año, y me permite jugar con estos importes. Es también recomendable cuando tengo una CIRBE amplia, es decir, no está muy consumida, porque puedo utilizarla sin que me crea un problema y no debo tener endeudamiento por leasing que tener endeudamiento por póliza de crédito. El destino no es lo mismo. La primera garantía de una operación es el destino. Y por último, recomendable cuando me voy a quedar con el bien, ¿no? Y respecto al renting, es interesante cuando tengo una elevada CIRBE, por tanto, estoy consumiendo la posibilidad de endeudarme para otras cosas. Es interesante cuando tengo claro la renovación activa de los bienes por obsolescencia o por su uso. Y no queremos ese bien concreto. Necesitamos su uso durante un tiempo para luego renovarlo. Y también es interesante cuando tenga la previsión de resultados más o menos estables, donde lo que me interesa es linealizar el gasto, linealizar el pago y tener un control financiero mucho más riguroso. Y por tanto, tengo que planificarlo mes a mes. Por último, cerrar con algunas recomendaciones. En primer lugar, si tengo claro que no quiero una opción de compra, tu prioridad tiene que ser analizar opciones de renting. Es importante estudiar los componentes de la cuota, no solo el coste de recuperación, que es el valor del inmueble, hay que ver qué intereses estaría pagando, a ver cuánto me cuesta realmente la financiación de este inmueble o este bien, y después si hay un componente o no de prima de riesgo, y pediría especificarlo en mi contrato. ¿Cuál es el importe de prima de riesgo que estoy abonando cuota a cuota? Revisar el periodo mínimo de contrato, acordado con el tema de la deducibilidad fiscal y las cláusulas asociadas, como las de revisión de producto de valor, como la amortización anticipada, como penalización en caso de incumplimiento, ¿vale? Flexibilidad en los pagos y los requisitos que habíamos comentado de ventajas fiscales, tanto deducciones como la amortización acelerada, cumpliendo los plazos mínimos que habíamos hablado. 2 años para inmuebles, 10 para inmuebles. Y por último, ver si me exigen, en qué condiciones, y si es variable, un aval o fianza, especialmente en el renting, que es donde suelen solicitarlo.